Bueno. ¿Tuvieron clase a las 7? No, usted es nuestra primera clase. Ay, Dios. Bueno, pues entonces vamos a... ¿Y tienen enseguida a las 9? Sí. Ah, qué bueno. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre. En el nombre del Padre vamos a empezar con esta sesión. Entonces, buenos días a todos, muchachos. Vamos a empezar. Hoy se van los que se vayan integrando. Entonces se supone que hoy tenemos el encargo de platicarles con ustedes un poquito respecto al bocio. Aquí ven ustedes algo que ya siempre les he recomendado que revisen el objetivo de la plática para tratar de centrarnos un poquito más en esto, porque tienen cubierto en todos sus temas, tienen cubierto toda la currícula de sus módulos. Entonces aquí el propuesto general les dice definir el concepto de bocio y revisar los diferentes tipos de bocio. Como objetivos vamos a definir el bocio, a describir su fisiopatología. Es muy amplia, muy grande, no todas, pero sí vamos a ver algunos aspectos de la fisiopatología. A diferenciar los tipos de bocio en difuso, nodular y multinodular. En aprender a palpar el cuello para identificar el bocio. Bueno, vamos a tratar de esto y ver qué podemos hacer. Y de aquí a las 9 ya sabemos algo más. La siguiente. Esta diapositiva es una de las tantas diapositivas que están viendo y que van a ver con la finalidad de entender todo lo que es la endocrinología. Entonces aquí estamos viendo una imagen que ya también les he presentado en otra forma, de la hipófisis, del hipotálamo, la hipófisis, las glándulas efectoras, que son la tiroides, las glándulas parrenales, las glándulas gonadales y el cuerpo. Entonces vamos a ver el concepto de bocio. Este concepto es muy sencillo, es muy simple, pero es muy real. Entonces, el concepto de bocio es... El concepto de bocio es... El bocio se refiere a todo crecimiento de la glándula tiroides. Esto independientemente de su etiología, de su forma y del estado funcional. Es una definición o concepto muy simple, pero verdadero. El bocio simplemente es el crecimiento de la glándula. Ahorita vamos a empezar a ver entre clasificación y tipos de bocio. Entonces, el bocio puede ser difuso. Difuso, ahorita vamos a ver una definición, un concepto de difuso también. Puede ser nodular, y este nodular puede ser único o múltiple, o sea, solamente un solo nódulo o múltiples nódulos. El bocio difuso, como dijimos anteriormente, también se le llama bocio simple o bocio coloide. Y este nada más es un crecimiento homogéneo de toda la glándula tiroides. Así de sencillo es el concepto de bocio difuso. Entonces, el concepto es que es un crecimiento homogéneo de toda la glándula. Y el bocio nodular puede ser un nódulo único o un nódulo múltiple. Y aquí se me fue el múltiple. Aquí quiere decir, esto quiere decir múltiple. Aquí está. Aquí está, múltiple. Esto quiere decir que es de muchos nódulos. Ahorita vamos a ver algunas imágenes y consiste, como dice aquí, en el crecimiento muy desorganizado en diferentes partes de la glándula, formando nódulos tiroideos en su interior. Es una especie de islotes que van creciendo y dan crecimiento, aumentan el tamaño de la glándula. Desde el punto de vista funcional, estos crecimientos, tanto el difuso como el nodular, pueden ser hiperfuncionante, normofuncionante
o hipofuncionante. Hiperfuncionante significa que tiene hiperfunción tiroidea, es que hacen hipertiroidismo. El normofuncionante, obviamente que la función de las hormonas se mantiene dentro de lo normal. Y el hipofuncionante es que a pesar de que está crecido, no alcanza a secretar la cantidad de hormonas suficientes o necesarias. Entonces, desde el punto de vista funcional, puede ser hiper, normo o hipofuncionante, cualquier tipo de crecimiento, ¿eh? En la siguiente diapositiva vemos otra forma otra forma de ver los bocios, y aquí significa tipos. Tipos de bocio. Y esto es se llama bocio endémico. Ahorita vamos a ver lo que corresponde a zonas endémicas. Bocio endémico es cuando se afecta al 10% más de una comunidad o de una región, una población, y se considera un problema de salud pública dentro de esa población. Y bocio esporádico se manifiesta, o se entiende como que la manifestación de bocio en zonas no endémicas y que puede presentarse como difuso nodular, pero es en una proporción mucho menos que el 10% que se considera aquí para decir que es bocio endémico. Entonces, esas son las tres formas de ver inicialmente el vómito. Primeramente, como bocio difuso o nodular. Segundo, de acuerdo a su función, como hiperfuncionante, normofuncionante o hipofuncionante, y por su frecuencia en la presentación como bocio endémico y bocio esporádico. Seguimos, y aquí tenemos unas imágenes. Cuando es un bocio difuso, nada más es la glándula tiroides de aspecto normal, pero nada más crecida en forma regular. Toda la glándula tiroides crece, ¿sí? En el bocio nodular, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es un bocio único. Y en esta imagen que tenemos abajo a la derecha, pues tenemos un bocio multinodular. Esas son las imágenes y esto obviamente hace que crezca, que aumente de tamaño. El nódulo en algunas ocasiones puede ser palpable o puede no ser palpable, pero en el bocio nodular múltiple sí vamos a encontrar aumento de toda la glándula y vamos a encontrar la glándula crecida. Esas son algunas imágenes. Vamos a ver un poquito de la etiología del bocio. Y para hablar de etiología, hablamos de factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Y algunas veces estos factores de riesgo se convierten propiamente en la etiología del bocio. En el caso aquí del número 1, dicen que la causa más común de bocio es la ingesta deficiente del yodo. Ya vieron en sus clases de fisiología, básicamente que el yodo se requiere para producir y sintetizar las hormonas tiroideas. Entonces aquí, la deficiencia en la ingesta de yodo es un factor de riesgo y esa es a la vez una etiología, la etiología del bocio. Luego, el sexo. Es más frecuentemente, casi vamos a ver en los diferentes tipos de bocio, que es más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. La edad de presentación de bocio puede ser a cualquier edad, pero con mayor frecuencia se ve después de los 40 años. Es importante en el número 4 tomar en cuenta los antecedentes tanto personales como familiares de enfermedades tiroideas y autoinmunes. En algunas ocasiones, alguna otra enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide, el diabetes tipo 2, el lupus eritematoso, pueden verse acompañadas por alguna enfermedad tiroidea también relacionada, también autoinmune, como vamos a ver más adelante. El embarazo y la menopausia también son factores de riesgo que pueden ser considerados factores de riesgo para el desarrollo
del tumor o del bocio. La ingesta de medicamentos, ahorita vamos a ver más adelante otros tipos de medicamentos, pero la ingesta de medicamentos que pueden predisponer o favorecer la disfunción de la tiroides con crecimiento, entre ellas la amiodarona y el litio. Ahorita vamos a ver otra diapositiva más adelante. Y la exposición a radiación, aquí también es una exposición a radiación. Estos vamos a considerarlo como una lista, si no completa, sí lo más frecuente, de los factores de riesgo para el desarrollo del bocio. Vamos a hablar un poquito de la deficiencia. En la etiología, la deficiencia es un factor de riesgo y al mismo tiempo es una causa o es una etiología. Otra causa fue la enfermedad de Graves. De Graves va a ser de ustedes. No sé si van a tener una clase específica de esto. Vamos a hablar poco, o mañana también les complemento algo más cuando hablemos de hipertiroidismo. La enfermedad de Hashimoto. Estas dos enfermedades son enfermedades autoinmunes. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, pero esta hace que se estimule la producción de hormonas. Casi siempre vemos pacientes con bocios, con hipertiroidismo. La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune también, pero que tiende a destruir las células productoras de hormonas tiroideas y tiende a producir un bocio con hipofunción, con hipotiroidismo. Un bocio nodular, vuelta modular, ya vimos una imagen de bocio multinodular. Nódulos tiroideos solitarios también. Cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides va a producir crecimiento de la glándula tiroides, generalmente de tipo nodular, y habitualmente estos son diagnósticos diferenciales. También se va a mencionar algo de esto en diagnósticos diferenciales. El cáncer de tiroides, dice, es mucho menos común que los nódulos tiroideos benignos. Es mucho más frecuente encontrar bocios nodulares de tipo benigno que de tipo maligno. El embarazo, bueno, ya habíamos dicho que el embarazo, los procesos inflamatorios ya sea de tipo infeccioso, tanto viral como bacteriano, o de tipo inmunológico, pueden ser causa de bocio. La ingesta de bociógenos naturales, ahorita vamos a ver algunos cómo se puede detectar o sospechar que la persona esté ingiriendo algunos productos bociógenos. Drogas y compuestos, los vamos a ver más adelante. La dishormonogénesis tiroidea, bueno, este es un problema de tipo genético y factores autoinmunes. Vamos a ver. Un poquito, una o dos diapositivas nada más del ciclo del yodo en la naturaleza. Dice, el yodo se encuentra en la naturaleza, en la corteza terrestre. Esto es en las plantas, en los animales y en el agua. Nosotros somos herbívoros y carnívoros. Entonces, en las plantas, alimento del hombre y animales. Su contenido depende del suelo y del agua. O sea, las plantas que contienen yodo, los alimentos que sirven para el hombre, para los animales, tienen yodo. La cantidad de yodo que llevan esos alimentos es variable dependiendo del suelo y dependiendo del agua. En los animales, cuando el animal se convierte en alimento del hombre, también puede llevar un poco de yodo, pero depende la cantidad de yodo de los animales del forraje con la que estuvieron alimentados. Igualmente de qué tipo o cantidad de yodo existe en el agua. Y dice, en el agua que ingiere el hombre. ¿Por qué? Porque también depende de la cantidad del yodo en la tierra, básicamente. El aporte de yodo humano, por lo tanto, proviene del 90% de los alimentos de plantas y animales y el 10% del agua que se ingiere. Esa es la fuente de ingreso de yodo a nuestro organismo. Luego tenemos que la deficiencia de yodo en la alimentación.
La parte de yodo bajo, menos de esta dosis de 50 microgramos por día, asociado sobre todo a factores nutricionales, genéticos, inmunológicos o fisiológicos. En los fisiológicos se considera que se requiere mayor cantidad cuando hay en la etapa de pubertad, en la etapa de gestación y lactancia. En los años 40, esto es OPS, la Organización Panamericana de la Salud, propuso la yodación de la sal de mesa. En México esto se implantó en 1962 en la presidencia del licenciado Adolfo López Mateos. Entonces, ustedes por eso conocen ahora en los envases de sal que dice sal yodatada. Esto significa que le agregaron yodo a la sal de mesa para poder tener un aporte extra de yodo o no sufrir. Desde ese punto de vista, es menos común o menos frecuente las deficiencias de yodo, pero no desaparecen. ¿Qué es lo que hace? Esta es parte de la fisiopatología. ¿Qué es lo que hace la deficiencia de yodo? Bueno, pues la deficiencia de yodo reduce la producción, la síntesis de las hormonas tiroideas. Esta deficiencia de síntesis va a servir como un mecanismo de retroalimentación para que tanto el hipotálamo aumente la producción de hormona TRH, que es la hormona liberadora de hormona tirotropina, y la hipófisis produce hormona estimulante de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides, como ustedes ya vieron por ahí cómo funciona, pues funciona aumentando la síntesis de las hormonas tiroideas, pero también aumenta el volumen y el tamaño para que haya más producción de hormonas tiroideas. Entonces, ese es el mecanismo por lo cual la deficiencia de yodo aumenta el volumen de la tiroides, llegando a producirse un bocio. Agentes bociógenos naturales. Aquí tenemos algunas sustancias existentes en los alimentos que en exceso bloquean la síntesis de hormonas tiroideas. Hablamos de plantas como la brassica, no sé qué sea esto lo puse sin investigar más qué es, pero en nuestro medio tenemos de la familia brassica más bien. Entre estas familias de plantas que nos sirven de alimento puede ser el col, brócoli, coliflor, col de Bruselas, el nabo y yuca. Esos son alimentos que tienden, como dice aquí, a bloquear la síntesis de las hormonas tiroideas. La soya y sus derivados, otros no tan. A mí me gustan mucho las nueces, entonces vamos a reducir la ingesta de nueces. Las nueces, las espinacas, el agua florada o clorada en contenidos altos, dietas ricas en calcio, yodo y nitratos. Pueden eso producir o generar, son agentes que pueden generar la formación de bocio en forma natural, que prácticamente estamos consumiendo, creo que todos hemos consumido, aunque no en exceso, col, brócoli, coliflor, el nabo muy poco. La soya y sus derivados, hay veces que hay algunos productos de soya que para no engordar, pues aquí están, para que sepan que esto también puede ser un motivo de, cuando veamos pacientes con bocio, debemos también entonces investigar si ingieren en exceso algunos de estos tipos. Ahora vamos a ver las drogas o compuestos que pueden generar bocio. Estos productos reducen la captación y la organización del yodo, y aquí están una cantidad, metimazol, e incluso este se utiliza a veces como medicamento, como fármaco, en algunos pacientes que requerimos que se reduzca la captación y organización del yodo, organificación del yodo, el carbimazol, piltiuracilo, el perclorato. Esos son productos o sustancias que de alguna manera se pueden usar como medicamentos cuando queremos en un paciente reducir la captación y organificación del yodo para
reducir la formación de las hormonas tiroideas. Estos, dice, disminuyen la captación e interfieren en la organificación del yodo. Y aquí tenemos algunos medicamentos. Aminoglutetimida. Este medicamento no recuerdo en qué lo utilizamos. Las metilxantinas son sustancias broncodilatadoras. La amiodarona es un agente antiarrítmico del corazón. El litio se utiliza en la clínica para trastornos psiquiátricos. El cobalto, resorcinol, las sulfonilureas, estos se utilizaban, se siguen utilizando, pero más previamente porque estos son sulfonilureas, son medicamentos para estimular la producción de insulina a nivel del páncreas, tiocianatos y medicamentos yodados. Hay medicamentos yodados, los más frecuentes que utilizamos son antitusivos, son medicamentos que llevan yodo frecuentemente. Y nosotros también utilizamos, como ustedes seguramente en las cocinas de sus familias y de sus casas, verán que hay yodo para tratar de limpiar o de mejorar la higiene de los alimentos, sustancias con yodo. Esto es cuando se producen, se ingieren en exceso. Y aquí tienen un mapa no tan reciente, no dice aquí de cuándo, pero no es tan reciente, como para que vean cuáles son creo que lo puse más atrasado, las zonas endémicas de bocio o zonas bociógenas. Y si nos ponemos en nuestro continente, pues vemos que estamos incluidos aquí, en nuestro continente. Yo te les voy a comentar que nuestro continente, que nuestro país en México se encontró una zona bociógena hace unos años en el estado de Hidalgo. Ahí había una zona bociógena. No investigué más cuál fue la causa, posiblemente deficiencia de yodo en el suelo que generaba sus vegetales o sus frutas para alimentación. Aquí tenemos en Centroamérica y una buena parte de Sudamérica, a partir desde Venezuela prácticamente todo, entre Chile y Argentina, buena parte del Brasil, el Perú, Colombia, Bogotá, esas zonas oscuras, dice, son áreas que definen la carencia de yodo. Y si nos vamos al otro lado, en el continente, en europeo, pues también tenemos aquí tenemos en la península ibérica, un poquito más arriba, Alemania, Polonia, acá en África, tenemos en el norte de África, pero más aquí en el centro africano, tenemos también en Asia, también tenemos en la China, también hay muchas zonas que tienen zonas bociógenas. Por acá está el Japón, avísenme por acá. Bueno, donde más nos interesa, no sé si se vayan a ir a trabajar a África o Asia, pero aquí en América tenemos, y nuestro país, tenemos aquí una zona bociógena. Y de la que yo sí tengo por ahí informaciones de una zona. Había una zona en Michoacán, pero yo lo que leí más frecuente, con más insistencia, es que en el estado de Hidalgo hubo una zona bociógena. También en otro tipo de causas de bocio son las dishormogénesis tiroideas. Y eso, bueno, son alteraciones en la formación, en la síntesis de hormonas tiroideas. Y eso pueden ser desde un 25 a 30% en casos de hipotiroidismo congénito, o sea, personitas que ya desde que nacen traen con su bocio. Esto puede ser por problemas del receptor de TSH o después del receptor, por deficiencia o por problemas en la captación de yodo o la organificación del yodo. Esto genera obviamente alteraciones en la síntesis de tiroglobulinas o las enzimas deshalogenasas.
En algunas ocasiones este tipo de dishormogénesis tiroidea van a tener un carácter hereditario, ya sea autosómico o recesivo. Pueden aparecer desde la infancia, desde la niñez hasta la vida adulta. El tamaño puede ser variable. Ahorita vamos a ver algunos grados variables puede ser tanto difuso o nodular. Si esto es desde la infancia, puede generar cretinismo o se puede ver asociado a otros tipos de patologías. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de bocio? Esto es muy sencillo si dijimos que el bocio es el crecimiento nada más de la glándula tiroidea. Entonces, en la clínica lo primero que vamos a hacer es explorar la glándula tiroides. Y la exploración de glándula tiroides empieza con la observación. Entonces, la glándula tiroides, su exploración exige un tacto delicado, suave. Hacer práctica. Esto es, muchachos, de hacer práctica con mucha frecuencia. En la clínica nos damos cuenta que con mucha frecuencia no se explora el cuello de manera adecuada. Entonces, una vez que se hacen ahorita vamos a ver que lo primero que tenemos que ver es explorar, observar, mirar. En algunas ocasiones puede ser visible, y por ahí les voy a traer una clasificación de la Organización Panamericana de Salud en relación a los tamaños. Hay que ver las asimetrías. Cuando hay asimetría, habitualmente es por nódulos. Puede ser difíciles tanto de ver como de palpar cuando no se alcanzan a palpar. Cuando se logra palpar, se puede considerar, o se debe considerar el tamaño. Está en el lado derecho, en el lado izquierdo, en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo. Tratar de identificar el tamaño, la configuración, la consistencia, la sensibilidad al tacto. En algunas ocasiones puede generarse dolor o cualquier otro, o cualquier tipo de nódulo. Y sobre todo también palpar. Se pueden palpar si además hay ganglios, si si la tiroides es móvil o el nódulo está fijo, o si es móvil, si está caliente, si está enrojecido, si tiene algún cambio a nivel de la superficie de la piel superficial. Aquí tienen algunos conceptos para que vayamos predispuestos a que cuando palpemos la tiroides veamos que cada lóbulo tiene aproximadamente unos 5 centímetros de largo y 2 de ancho. Que el examen físico de la tiroides se debe realizar primeramente con la observación, eso es la inspección y la palpación. Son los dos procedimientos, raramente vamos a requerir otra cosa en la exploración física. Normalmente la tiroides no se aprecia. Si ustedes palpan cuello y cuellos y no se aprecia, es lo normal. La tiroides no se debe palpar en condiciones normales. Ahorita vamos a ver la técnica. Entonces, no se palpa la tiroides en condiciones normales. Cuando es normal, no se palpa. Solo se logra la palpación cuando aumenta de tamaño, ya sea de manera difusa o de manera nodular. Si con ello se detecta aumento de volumen, debe realizarse también una auscultación. Yo nunca he usado así la auscultación porque, o bueno, alguna vez hemos usado, yo nunca he encontrado soplos, es lo que se dice aquí, buscar soplos. Lo que sí puede hacer es medirse con una cinta métrica la circunferencia del cuello como para valorar en un futuro si el manejo que se está dando puede modificar o disminuir el tamaño. La glándula está unida a la tráquea y se eleva cuando el individuo deglute. Para que la inspección y la palpación sean mayores de utilidad, debe explorar también ahorita lo vamos a ver, que cuando vamos a explorar, estamos palpando el cuello, podemos pedir la maniobra que el paciente degluta o trague un poco de saliva, y con eso, como dice aquí, si la glándula está unida a la tráquea y la tráquea está pegada al esófago, a la hora de tragar, va a hacer que esto suba y se haga más sencillo. Entonces,
Primero vamos a ver la tiroides. El paciente podemos ver en hiperextensión, que lo vamos a ver de frente y lo vamos a ver de lado derecho y lado izquierdo. Después lo vamos a palpar. La palpación de cuello debe ser también buscando ganglios. Aparte de buscar la tiroides, vamos a ver si ese cuello tiene ganglios. Y aquí nos está representando las cadenas ganglionares que debemos usar. Su maxilar, la axilar anterior, la axilar posterior. Esas cadenas se deben buscar. Luego vamos a ver también si están las glándulas salivales. Aquí están, en esta imagen se está explorando las glándulas salivales. Aquí están las glándulas salivales. Y ese es el abordaje anterior de la glándula tiroides. Puede ser en la parte anterior para una forma de palparla. Y otra forma de palparla también puede ser por el abordaje posterior. Aquí estamos viendo que se coloca la mano delante del cuello, por arriba de la horquilla del hueso, del esternón, muy suavemente, tampoco no hay que hacer presiones importantes, suavemente con los dedos índice y medio básicamente, se llega a palpar suavemente. A la paciente o a la persona se le pide que degluta en ese momento, en cuello en posición normal. Y también se le puede pedir, si es conveniente o necesario, hacer una hiperextensión del cuello, no tan severa, hiperextender un poquito el cuello, o cuello en posición neutra, en posición normal, sin que sea. Lo que no es conveniente es pedirles que flexionen el cuello, no es conveniente porque no alcanza a subir la tiroides a la hora de dar el trago de saliva. Y aquí vemos cómo hay que estar palpando todo el cuello hay que palparlo. Aquí estamos palpando, no es una imagen muy clara, pero estamos en el abordaje anterior y el abordaje posterior, pero estas son imágenes para explorar el cuello en forma completa. Entonces, el bocio, cuando hay hiperplasia difusa, dijimos al principio, su crecimiento es simétrico. La consistencia es variable, pero hay que anotar la consistencia. Y si es consistencia lisa o si es consistencia nodular o irregular. El bocio coloideo multinodular, el crecimiento puede ser asimétrico, consistencia blanda y lobulado. Ese es el bocio multinodular. No podemos decir con certeza, nosotros vamos a palpar las partes superiores de los lóbulos de la tiroides. No podemos decir con certeza si existe más para abajo. No podemos, por palpación, no podemos decir si existen otros nódulos. Y aquí está una clasificación de los nódulos, pero es una clasificación clínica por el tamaño. Y aquí estamos viendo, dice estadio 1, crecimiento detectado. Esto es por la Organización Mundial de la Salud. Una clasificación por el tamaño. Dice el crecimiento detectado solo por palpación. El estadio 2, bocio palpable visible, extensión. El estadio 3 es un bocio visible con cuello en posición normal. Y el estadio 4 es un bocio que se reconoce a distancia. O sea, obviamente que son. Y a ustedes a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que puedan? Pues sí es posible. Ahorita vamos a ver imágenes de pacientes que se pueden a distancia hacer el diagnóstico de bocio. ¿Qué vamos a hacer una vez que tenemos ya nuestro paciente interrogado y explorado específicamente a nivel del cuello? Vamos a buscar la funcionalidad de ese bocio. Y dijimos que un bocio puede ser hiperfuncionante, normofuncionante e hipofuncionante. Ese es hipertiroidismo normal o hipotiroidismo. Y nosotros ya sabemos o vamos a saber en las siguientes pláticas al rato cuáles son las manifestaciones clínicas de hipertiroidismo y de hipotiroidismo. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas y por laboratorio nos vamos a apoyar pidiendo al laboratorio un perfil tiroideo. El perfil tiroideo te lo vamos a ver enseguida, que nos sirve para detectar las hormonas tiroideas, algunas otras formas de valoración y la hormona estimulante de la tiroides. Igualmente podemos pedir si tenemos sospecha. Ya vamos acá, ¿ya?
falta un poquito. Entonces, el laboratorio vamos a pedir el perfil tiroideo y determinación de anticuerpos, antitiroglobulina y antiperoxidasa. Esto nos va a ayudar la determinación de anticuerpos cuando hay algún problema de tipo autoinmune. Por gabinete vamos a poder pedir gammagrafía tiroidea, ultrasonograma tiroideo, resonancia magnética nuclear de cuello y vamos a poder hacer esa es una punción biopsia con aguja fina. Esto en muchas ocasiones nos ayuda a definir el plan de manejo dependiendo de sus resultados. Entonces, estos son una diapositiva que nos incluye la mayor parte de todos los estudios que podemos pedir. Hoy vamos a especificar cómo se determinan. En esta diapositiva lo que estamos viendo es el perfil tiroideo. Eso se hace en sangre. Al paciente se le pide perfil tiroideo y esto es lo que le hacen en el laboratorio. Determinan hormona estimulante de la tiroides, T4 total, T3 total, T3 por captación, el índice de tiroxina libre, la T4 libre, la T3 libre y el yodo proteico. Esto es lo que se hace, lo que se determina en el perfil tiroideo. Otra vez aquí, ¿verdad? Se me fue. Esto es tiroideo. La gammagrafía consiste en la aplicación de una sustancia que lleva un marcador que va a ser detectado por una gamma cámara y esto no requiere mayor preparación. Nosotros aquí hay que buscar nada más dónde hacen aquí. Estos son de medicina nuclear. Ese es un gabinete de medicina nuclear. Este es un ultrasonido, perdón. Ese es un paciente que le están haciendo un ultrasonido. Y nos van a reportar el ultrasonido, nos reportan la presencia o no de aumento. Esta es una glándula de tiroides, expresión por medicina nuclear. Dice, la glándula se aparece a unas alas de mariposa con dos lóbulos juntos por una cintura. Entonces, aquí es el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, y aquí está el istmo. Vamos a ver más tiroides. Aquí está dice exploración por medicina nuclear. Un defecto frío. Hablamos de defectos fríos cuando no captan. Entonces aquí, de acuerdo a esto, aquí hay un nódulo frío. Aquí hay una zona fría, una zona que no capta. Y se llaman zonas calientes cuando aumenta la captación. Aquí tenemos una Doctor, paciente. Hey, ya casi se acaba, si quiere reiniciamos. ándale pues. Entonces, escape. ¿Ya se ve la presentación? Sí, doctor. ¿Lo escucho? Sí, doctor. ¿Ya se ve? Bueno. Entonces decíamos que estamos viendo la imagen del cuello de una persona y estamos viendo aquí al lado su imagen de gammagrafía. Entonces ustedes ven aquí que se marca la glándula tiroides y se marca perfectamente un nódulo caliente. Esto es un nódulo hipercaptante. Aquí está el nódulo hipercaptante es la misma paciente. ¿Qué complicaciones nos pueden dar los bocios? Pueden dar compresiones o suboclusiones. A nivel de tráquea, acuérdense que eso está pegado a la tráquea adelante. A nivel de esófago, el esófago está detrás de la tráquea. Pocas veces ya he visto que nos dé problemas de deglución. Tampoco he visto bocios tan grandotes, ¿verdad? Pero no he visto. El nervio recurrente pasa por los laterales en la cara externa de los lóbulos y esto en algunas ocasiones pudiera provocar que nos diera cambios en la tonalidad de la voz. Y una de las características clínicas del bocio cuando está afectado es que presentan lo que se llama la voz bitonal. Esto es que parece que hablan en condiciones normales y de repente entonces cambian el tono de voz, así de estar hablando normal, estar hablando así muy delgadito y de repente ese tipo de
se llama una voz bitonal, y eso es porque hay afectación de los nervios recurrentes. O problemas vasculares. Problemas vasculares, yo no he visto problemas vasculares, pero vamos, se mencionan como posibles complicaciones. Diagnósticos diferenciales. Aquí en diagnósticos diferenciales vamos a valorar algunas cosas de las que no platicamos como etiologías. Obviamente el diagnóstico diferencial es prácticamente otra diapositiva de etiologías. ¿Qué podemos tener? Tiroiditis infecciosas. Las tiroiditis infecciosas pudieron van a dar bozo. Esa puede ser aguda bacteriana, subaguda granulomatosa de Coervain. Van a hacer una lista bastante grande de patologías en las que hay que hacer diagnóstico diferencial, tratar de llegar a hacer el diagnóstico. Y todo esto va a ser el resultado de la exploración, del estudio clínico, desde el interrogatorio, la exploración física, los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete. Finalmente vamos a tener que llegar a establecer un diagnóstico. Entonces, los diagnósticos a los que podemos llegar son estas tiroiditis. Tiroiditis autoinmunes, tiroiditis atrófica, tiroiditis bociógena. Aquí tiroiditis de Hashimoto ya hemos mencionado. Y el Hashimoto es una enfermedad autoinmune que genera bloqueo o reducción de la producción de glóbulos de las hormonas tiroideas con aumento del tamaño. Variantes indolora o variante posparto, tiroiditis de Riedel, tiroiditis por radiación. La radiación la mencionaba. En los nódulos tiroideos, cuando encontramos pacientes con nódulos, puede ser nódulos adenomas, puede ser un quiste, puede ser un carcinoma, una tiroiditis, generar un bozo único por un nódulo grande o bozo multinodular. Por gammagrafía vamos a ver nódulos, ya vimos lo que vimos anteriormente, bóceos nodulares por gammagrafía, hipofuncionantes, funcionante anormal o hiperfuncionantes. Y eso de hiperfuncionantes o hipofuncionantes vamos a ver, se llaman nódulos calientes cuando son hipercaptantes y ahorita son hiperfuncionantes. Los cánceres de tiroides, bueno, aquí no voy a entrar mucho porque tienen su clase de tiroides, pero el cáncer de tiroides es uno de los diagnósticos diferenciales o a buscar, a detectar, descartar o confirmar. Y aquí está una lista de los tipos de cánceres pulmonares, cánceres tiroideos, puede ser papilar, folicular, medular, indiferenciado, tumores no epiteliales, benigno, maligno, linfoma maligno, misceláneos es de otro tipo, o secundarios no clasificados y lesiones similares a tumores. Esto me parece que tienen por ahí una clase de tumores. Aquí se las pongo nada más como una lista de lo que debemos estudiar y para qué debemos estudiar y debemos llegar a un diagnóstico etiológico. Aquí dice que la ingesta de yodo en los niños debe ser entre 150 y 300 microgramos al día. En adultos con esta dosis es suficiente, un poco menos, de 100 a 150. Cuando a una persona por alguna razón se le hace algún procedimiento de tipo quirúrgico o de tipo de radiación para quitar reducir la función en un bocio hiperfuncionante, hay que dar terapia de reemplazo hormonal. Esto se da habitualmente con pura levotiroxina. La levotiroxina es T4 o tetraiodotironina. En los recién nacidos hay que hacer, bueno, yo no tengo experiencia en hacer reemplazo en niños, pero en adultos se supone que se puede empezar con 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso por día. Las dosis, las presentaciones de la levotiroxina vienen dosis desde 25 miligramos, creo que desde 12.5 microgramos por tableta hasta 200 microgramos por tableta. Y esto vamos a dar, ¿cuánto se va a dar? Lo suficiente, lo necesario para mantener o llevar a ese paciente al eutiroidismo o la tiroides normal. ¿Qué hacemos a veces para reducir o quitar esto? Usamos la radiación. Esta radiación es destrucción del yodo. Se da una sustancia
con yodo radioactivo que se concentra en la tiroides y destruye las células que están produciendo hormonas tiroideas en mayor cantidad. Después de una radiación, más o menos entre 8 y 12 semanas, el paciente llega a manifestar lo que más se deprimió, se deterioró, la función tiroidea. En algunas ocasiones, después de que damos yodo radioactivo a estos pacientes, hacemos otras pruebas del perfil tiroideo y habitualmente pueden quedar, lo más común es que queden hipotiroideos. Rara vez pueden quedar normotiroideos o normofuncionantes. Y en estos pacientes se va a empezar la sustitución hormonal. Como dice aquí, puede empezar con un microgramo por kilogramo de peso y por día. Habitualmente las dosis de la levotiroxina se dan en la mañana, en ayuno, con estómago vacío. Así se absorbe mejor la levotiroxina. Y se van a ir ajustando dosis de acuerdo a las necesidades del paciente hasta llevarlo a que sea clínicamente eutiroideo. Cuando es paciente quirúrgico, cuando los pacientes se tienen que llevar a cirugía, los pacientes habitualmente se les quita toda la glándula tiroides o por la mitad de la glándula tiroides si nada más está en un solo lado, en una sola parte del tumor. Si es así, se le queda nada más si se le queda la mitad de la tiroides o una parte de la tiroides, valorar si lo que le quedó es suficiente para que se mantenga en condiciones eutiroideas o si es necesario apoyarle con medicamentos hormonales del tipo de la levotiroxina. Creo que ya van a ser las últimas, ¿no? Bueno, como dicen, obviamente este es un bocio, como ustedes ven. Hoy yo nunca he visto una cosa así. Estos son imágenes más bien de la historia. No sé de dónde sea esto, pero se supone que, me imagino que es de África. Y vemos en el mapa que África Central tiene una superficie muy amplia de zona bociógena. Creo que ya. A ver, muchachos, nos quedan tiempo para unas preguntas. Faltan 8 minutos. No es tal cual una duda, solo quiero ver si me quedó claro. El aumento de agentes bociógenos, bueno, su consumo excesivo produce la deficiencia de yodo, ¿verdad? Sí, ya dijimos que hay uno que no permite la captación de yodo y otros que no permiten la organificación del yodo. ¿Sí? Y una de los medicamentos que con mucha frecuencia se usan es la miodarona. Eso se usa en cardiología. Los cardiólogos ya saben que esto puede generar, requiere la miodarona como antiarrítmico del corazón. Tenemos que hacer frecuentemente determinaciones de la función tiroidea para valorar si está afectada o no está afectada. Así es, una de esas. También los pacientes psiquiátricos que requieren litio. Ese es de los que más comúnmente he visto. En un tiempo se utilizaron mucho las sulfonilureas que también se mencionaron. Con las sulfonilureas yo no detecté, en mi práctica no he detectado así una deficiencia de la función tiroidea secundaria a sulfonilureas. Más tarde van a conocer las sulfonilureas como que son estimulantes de la secreción pancreática de insulina. Y sí se utilizaron mucho, actualmente se utilizan menos. ¿Qué más? ¿Más preguntas, muchachos? Esto les voy a comentar algo que no es agresión para ustedes, pero dicen que no hay preguntas tontas, pero hay más tontos que no preguntan. Así que no caigamos en este caso. Aunque sean preguntas sencillas, simples o que consideren tontas, no son tontas. Más bien, no nos quedemos con ellas. Si tienen dudas que yo les puedo ayudar, con mucho gusto. Échenle preguntas, dudas, comentarios. Doctor,
¿Quién empieza? Bueno, disculpe, entonces, con el tratamiento, ¿se va a controlar el bocio o sí se va a curar con... Cuando hay un crecimiento difuso o cuando hay un crecimiento nodular, ¿de qué forma podemos quitar el bocio? Una es cirugía. Ese es un tratamiento quirúrgico. Y si quitamos el bocio, si quitamos la glándula tiroides que está creciendo y quitamos toda la glándula, esa persona se va a quedar sin glándula tiroides. Y a esa persona se va a curar del bocio, pero va a quedar hipotiroidea y va a requerir sustitución hormonal de hormonas tiroideas de por vida. La dosis es variable dependiendo de cada persona, dependiendo de cada situación. Le voy a decir por qué. Porque en muchas ocasiones, en tiempos de frío, si es un poquito más, que nuestro organismo produzca más calor. Y acuérdense que las hormonas tiroideas son calorigénicas, esto es, aumentan el metabolismo para producir más calor y defendernos del frío ambiente. Entonces, en tiempos de invierno y en lugares donde hace mucho frío, en algunas ocasiones es necesario aumentar la dosis de levotiroxina, la dosis de sustitución, para poder vivir mejor. Y en tiempos de verano, tiempos donde hay mucho sol o mucho calor, a veces podemos bajar un poquito la dosis porque los pacientes manifiestan un poquito de sobredosis de medicamento. En algunas otras ocasiones, cuando se utiliza la radiación para tratar un paciente con bocio, generalmente llegan a tener hipotiroidismo. Se reduce el bocio, se reduce el tamaño de la glándula. Muchas veces no desaparece completamente, pero sí se reduce el bocio y de acuerdo a cómo quede funcionalmente valoraremos la necesidad de darle sustitución o no. Como le dije, después de una radiación, los pacientes pueden quedar todavía hiperfuncionantes y requerir una segunda dosis de radiación, o bien quedar normofuncionantes, que es raro, o quedar hipofuncionantes y requerirán levotiroxina o medicamentos como medicamentos de por vida. Igualmente haciendo ajustes de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la persona, de acuerdo a cómo el paciente se siente. En algunos, digo que en algunos pacientes requieren de que se aumente un poquito en tiempos de mucho frío. Porque en tiempos de mucho frío, ustedes ya saben, vamos a ver o ya van a ver al rato toda la sintomatología del paciente hipotiroideo y de hipertiroideo y van a valorar que el paciente hipotiroideo tiene hipersensibilidad al frío. Y esto es porque su metabolismo no le alcanza para producir el suficiente calor para defenderse del frío ambiental. Esas son las dos formas. Dice, ¿cómo se va a curar el bocio? O se opera o se radia. O luego, ¿qué otra razón hay para operar un bocio? Simplemente el estético. Supongo que esta persona, me da la impresión que es una mujer, parece ser que no quisiera tener. Seguramente que este paciente va a requerir una cirugía. En los pacientes quirúrgicos y que se quita toda la tiroides, se debe tener mucho cuidado. Los cirujanos ya saben que aquí la tiroides tiene también las paratiroides, que las paratiroides tienen también una función en el control y el metabolismo del calcio. Entonces, se quedan a veces, si se logran detectar las tiroides, algunos cirujanos logran quitar el pedacito donde creen que está la paratiroides y la dejan implantada ahí en el tejido. Y eso supuestamente para seguir teniendo el control del calcio. En algunos otros pacientes hay que tener cuidado de las crisis de hipocalcemia después de que